Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a tu canal, Sembrando la Palabra, dándole gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder reunirnos para seguir en este estudio de la Palabra. Dios te bendiga en este día y le doy gracias a Dios también por su vida, mi amado, porque sé que Dios lo ha guardado, Dios lo ha cuidado, Dios lo ha bendecido. Y este día, mis amados, vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, honrando al Hijo, y pidiéndole a nuestro amado y querido Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra. Yo le invito, mi amado, a que usted abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y vamos a leer el versículo en el capítulo 14, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, como come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aleluya. Que nuestro Padre Celestial añada bendición a esta preciosa palabra. Mis hermanos, este día continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y hoy vamos a reflexionar sobre las enseñanzas muy importantes que encontramos en el capítulo 14 de esta carta. En este capítulo, mis amados, encontramos enseñanzas muy importantes para la iglesia de hoy. Enseñanzas para vivir en la libertad que tenemos en Cristo, pero respetando las opiniones de los demás para fomentar la unidad y la armonía dentro de la iglesia. Veamos entonces, mis amados, cuáles son las enseñanzas más importantes que encontramos en este capítulo 14. Como primera enseñanza, mis amados, la libertad en Cristo y los débiles en la fe. Ya leíamos los versículos del 1 al 4, ¿verdad? De este capítulo 14. Y en este texto, mis amados, encontramos una enseñanza muy importante para la iglesia cristiana. Estamos, mis amados, llamados para contender, no estamos llamados para contender para opiniones, sino para predicar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Mis amados, en los Evangelios podemos encontrar que uno de los anhelos del Señor para su iglesia es que podamos convivir en unidad como un solo cuerpo. Así lo declaraba el Señor ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 22, donde el Señor decía: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. Mis amados, es por eso que el apóstol Pablo nos dice que debemos recibir, es decir, no rechazar a los débiles en la fe, pero no para tener conflictos sobre opiniones. La pregunta es: ¿quiénes son los débiles en la fe en el contexto de estos versículos? En estos textos, mis amados, el apóstol Pablo utiliza el término débiles en la fe
para describir a aquellos creyentes que tienen una conciencia más sensible o con menos seguridad en ciertos aspectos secundarios de la vida cristiana. Especialmente, mis amados, aquellos que tienen que ver con el tradicionalismo o legalismo eclesiástico que no afectan a la salvación. Estos creyentes, mis amados, tienen convicciones firmes en temas secundarios, como por ejemplo la no participación en ciertos estilos de vida. Son cristianos que no participan en celebraciones de cumpleaños, por ejemplo, en celebraciones de la época de Navidad, ni escuchan música que consideran que no tienen un trasfondo cristiano. Prefieren estilos de adoración tradicionales. Son cristianos que se sienten más cómodos con formas de adoración o de liturgia tradicionales y consideran que las formas de alabanza y adoración más contemporáneas no son adecuadas para la adoración. Prefieren iglesias legalistas con normas estrictas. Son cristianos que consideran necesarias que en la iglesia haya más restricción en cuanto a la vestimenta, peinados, maquillaje y otras restricciones o prohibiciones para vivir en santidad. Respondamos entonces, mis amados, ahora a otra pregunta muy importante. ¿Qué es la libertad en Cristo? Bueno, la libertad de Cristo consiste en vivir sin la carga de normas externas que no tienen nada que ver con la salvación. Sabiendo que nuestra relación con Dios, mis amados, está basada en la gracia y no en cumplir reglas o legalismos humanos. Es alguien que comprende perfectamente lo que la palabra de Dios declara en el Nuevo Testamento, como por ejemplo lo que dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23, donde el apóstol dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aleluya. Como segunda enseñanza, mis amados, debemos usar nuestra libertad para la gloria de Dios. En los versículos de 5 al 9 del capítulo 14 de la carta a los Romanos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya. Mis amados, en el contexto histórico de lo que escribía el apóstol Pablo en esa época, en estos versículos el apóstol escribe a la iglesia en Roma, la cual estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles convertidos al cristianismo. En este contexto, mis amados, las diferencias culturales y religiosas influyeron en la manera en que cada grupo vivía su fe. Es por eso que Pablo, el apóstol, llama a los creyentes a aceptar y respetar las convicciones personales de cada uno de estos asuntos secundarios, enseñándoles que lo importante es vivir para el Señor.
Apliquemos esto con respecto, por ejemplo, a la celebración de la Navidad en la época actual. Mis amados, lastimosamente en esta época de Navidad, la Iglesia de Cristo se divide entre opiniones y posturas sobre si se debe o no se debe celebrar la Navidad. Y nos convertimos en jueces de la vida de nuestros hermanos en Cristo. Los que no celebran la Navidad juzgan y critican a los que celebran. E igualmente los que sí celebran la Navidad juzgan y critican a los que no la celebran. Pero esto no debe ser así. Tenemos que reflexionar en lo que nos dice la palabra de Dios en los textos que hemos leído. Hay hermanos dentro de la Iglesia de Cristo que hace diferencia entre los días y otros no hacen diferencia. Es decir, no celebran como especial ningún día del año y no celebran tampoco la Navidad. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Cada uno, mis amados, debe estar convencido en su propia mente. Y si vamos a celebrar la Navidad, tenemos que hacerlo para el Señor, pero sin juzgar al hermano. Y si no celebramos la Navidad, hagámoslo también para el Señor, pero sin juzgar ni criticar a nuestro hermano que sí lo hace. Como tercera lección, mis amados, no podemos imponer nuestras preferencias personales como regla general para los cristianos. En los versículos 14 al 18 del capítulo 14 de Romanos dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Aleluya. Mis amados, tenemos que comprender una verdad muy importante. La libertad en Cristo se vive a nivel personal, basada por la conciencia propia de cada persona. Es por eso, mis amados, que no debemos tratar de imponer nuestras preferencias personales sobre las decisiones de los demás hermanos. La palabra de Dios, mis amados, nos declara que la base de la convivencia entre los hermanos en la iglesia debe ser el amor y el respeto. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mis amados, es por eso que amar a los hermanos significa poner su bienestar espiritual por encima de nuestras preferencias personales, evitando aquellas cosas que los puedan ofender. El amor fraternal nos llama a no imponer nuestros derechos si eso causa conflicto o afecta negativamente a otros. Este principio se puede aplicar en múltiples áreas, mostrando que el amor hacia los demás es superior a nuestras preferencias. Aleluya. Gloria al Señor. Mis amados, hemos podido ver en este capítulo 14 de la carta a los Romanos, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los romanos acerca de este tema que estaban viviendo entre ellos
entre los judíos y los gentiles convertidos a Cristo, ya que los judíos guardaban ciertos días, ¿verdad?, que así lo decía la ley, mientras que los gentiles, aquellos que no eran judíos, obviamente no conocedores de la ley, no guardaban estos días. Aparte de eso, habían costumbres, habían cosas que el pueblo judío hacía, como por ejemplo el tema de la vestimenta, el tema del consumo de ciertos alimentos, ¿verdad? Y ciertos alimentos que no se consumían, especialmente lo que tenía que ver con las carnes. Mientras que los gentiles, mis amados, ellos consumían de todo. Ellos no guardaban ningún tipo de días, ¿verdad? Ellos festejaban todo. Y esto estaba generando un conflicto dentro de la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo escribe acerca de esto y les dice que por causa de los débiles en la fe, refiriéndose a aquellas personas que tal vez están recién convertidas al Señor y que vienen con ciertas costumbres, ¿verdad?, que tienen que, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzar a cambiar, a dejar ciertas cosas, que de hecho no es una camisa de fuerza, ¿verdad?, sino que el mismo Espíritu Santo se va a encargar, como dice su palabra. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada persona, de qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. De aquellos que estamos en Cristo Jesús, aquellos que estamos en los caminos del Señor. Mis amados, y eso no nos lleva a ser juzgadores de nadie. No podemos juzgar por aquellos que tal vez hacen lo que tal vez unos no hacemos. Tampoco podemos juzgar a aquellos que no hacen lo que nosotros hacemos. La libertad en Cristo, mis amados, nos lleva a vivir en paz y en armonía, en amor con los demás. Y si por causa del hermano débil en la fe debemos de dejar de hacer o hacer alguna cosa, siempre y cuando esté dentro de lo que el Señor dice en su palabra, debemos de hacerlo, mis amados, para que aquel que ha venido a Cristo no se desanime, no se desaliente, no se desmotive, sino más bien ayudarlo, aclarándole ciertas cosas que tal vez por el desconocimiento ellos aún no conocen, orando con ellos y pidiéndole al Espíritu Santo que también a ellos les revele todo lo que deben hacer y dejar de hacer conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso, mis amados, yo lo animo a que usted pueda meditar en esta palabra, que pueda reflexionar, que le pueda pedir al Espíritu Santo. De seguro Él le va a ayudar. Y Él lo va a usar a usted como instrumento de bendición para que pueda ayudar a otros también, que tal vez están comenzando recién en los caminos del Señor. Mi amado, mi amada, si usted ha sido bendecido con esta palabra, yo lo animo a que se suscriba a este canal, Sembrando la Palabra, que usted le dé like, que usted active la campana para que reciba los siguientes mensajes que vamos a seguir compartiendo de la palabra del Señor. Conviértase en ese instrumento de Dios y comparte este mensaje con su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hermanos en la fe. Ahora yo le pido, mi amado, que usted me permita orar. Señor Jesús, en este día le doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir lo que está puesto en mi corazón. Señor, he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Padre, y le pido en el nombre de Jesús que usted nos ayude a entender su palabra. Que no vivamos, Señor, en rituales. Que no seamos juzgadores de nadie por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Sino más bien, Señor, que podamos interceder y orar a usted para que usted, mi Señor, nos ayude a todos a hacer su voluntad sobre todas las cosas. Padre, le pido que usted bendiga a cada familia, a cada persona que se ha dado cita para ver y escuchar este mensaje. Señor, que usted los bendiga, los fortalezca, le provee y le sustente para sus necesidades. Padre, que usted traiga ese milagro de sanidad para todo aquel que lo necesita.
Que usted fortalezca la unidad en la familia, Señor. Padre, que usted levante al caído, fortalezca al debilitado, que te traiga consuelo a aquel que se encuentre afligido y abatido. Señor, es usted nuestro Señor, es usted nuestro escudo, la roca de nuestra salvación. Padre, le damos gracias porque sé que usted ha prometido guardar nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Mi amado, si usted siente en su corazón recibir la salvación del Señor Jesucristo, yo le animo a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, que he vivido apartado y alejado de usted. Reconozco su obra en la cruz. Límpiame con su sangre preciosa. Perdone mis pecados. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Recíbame como su hijo, yo lo recibo como mi Señor y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Mi amado, mi amada, será hasta una próxima ocasión. Que el Señor los continúe bendiciendo rica y poderosamente. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.